¿Estamos? Muy bien. Hace 8 días estamos viendo cómo es que yo puedo obtener la salvación. Vimos 2 puntos de vista. El punto de Dios, qué Dios hace en el nuevo nacimiento. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer en el nuevo nacimiento? Y vimos 3 puntos. El punto de tengo que obedecer, tengo que creer. Y la acción de hacer eso es el amor. Y hoy, el día de hoy, voy a estar hablando acerca de la fe, un efecto único y fructífero del nuevo nacimiento. Y te lo vuelvo a repetir, la fe, un efecto único y fructífero del nuevo nacimiento. ¿Sabes? Porque la fe que va a producirse en el nuevo nacimiento es una fe que no puedes concebir, y es una fe en la cual vas a caminar de diferentes maneras, y lo vamos a estar viendo el día de hoy. Acompáñame por favor a 1 Corintios 15 y vamos a estar leyendo del 1 al 5, por favor. Acompáñame a 1 Corintios 1. Punto número 1 que vamos a estar viendo se llama persevera. Repite conmigo, persevera. Otra vez, persevera. Muy bien. Primer punto, la fe que persevera es la fe que salva. Otra vez, la fe que persevera es la fe que salva. Vamos a leer en la Biblia. Ahorita, si quieren, ponen la traducción. Dice 1 Corintios 15, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Además, dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. ¿Me puedes poner la traducción que estuve checando, que es la Biblia ampliada que les estuve mandando? Algo que me encanta que Pablo le dice a los corintios son 2 palabras, que es aferrarse y perseverar. Sabes, algo que yo he entendido, que a lo largo del tiempo vamos a tener muchas aflicciones y vamos a tener muchos conflictos. Y hace 8 días yo les decía que Jesús nos enseñó acerca de la salvación a través de la parábola del sembrador. Y ahí nos habla que las 4 personas o los 4 casos que nos hablan en la parábola, siempre hubo una semilla. Saben, siempre hubo un evangelio o una buena noticia que se lanzó a las personas. Sabes, a lo mejor las 4 personas repitieron la oración de salvación, pero no las 4 personas tuvieron un fruto de salvación. Porque hubo cuestiones en las cuales no se presentaron. Y una de esas fueron los problemas o las dificultades. Y en el cual el diablo va a través de las dificultades y roba. Pero me encanta como Pablo dice en segundas, yo se las voy a estar leyendo. En la Biblia ampliada o la traducción ampliada, y eso simplemente lo que hace es que te da el sentido de cómo el escritor o el escriba, el sentimiento que estaba aplicando a la palabra, y es lo que es la traducción ampliada. Dice, versículo 1 dice: ahora permítanme recordarles, ya que parece que se les ha escapado, hermanos, el evangelio, las buenas nuevas de salvación que les anuncié, que recibieron y acogieron, y en él que descansa su fe. Y en el versículo 2 dice: y por el cual eres salvo, si te aferras y guardas firmemente lo que te prediqué, a menos que creyeras al principio sin efecto, y todo en balde. Dice en el versículo 3: porque en primer lugar les transmití lo que también había recibido de Cristo,
el Mesías, el ungido, murió por nuestros pecados según lo que predijeron las Escrituras. Y la palabra que nos está traduciendo de aferrarse es la palabra katesho, katesho, que significa aferrarse, es atarse, en detenerse en algo, tomar una posesión, agarrarse o refrenarse en algo seguro, mantenerse seguro. Y esa palabra, cuando dice Pablo, es que te tienes que aferrar. Dice, porque asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado y no creísteis en vano, porque es retenerse, es aferrarse, es quedarse detenido en las palabras que se nos predicó. Sabes, la buena noticia, y no solo estoy hablando a los nuevos, ¿sabes? El evangelio, la salvación no es solamente, bueno, es que hace un mes hice la oración y no, nada tiene que ver. Sabes, no sé, mi mamá tiene 40 años, no sé, no voy a decir tu edad, pero 40 años en Cristo y ella en este momento tiene que aferrarse a la buena noticia que fue predicada a su vida y a su corazón. Porque aquí no te está hablando de a los nuevos, a los más jóvenes. No. Está hablando, aférrate. Porque en cada momento y cada circunstancia el diablo siempre va a hacer que tú quieras, que tú tengas que regresar a lo de antes. Es por eso Pablo dice, por lo cual asimismo si retenéis, si te aferras a la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano. Si lo que creíste solamente fue una pura emoción. Aférrate. Número 2, escucha. Se predica y yo creo. Vamos ahí adelantito en 1 Corintios 15, versículo 11. Y Pablo termina esta lección con esa mandato. Dice, porque o sea que yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Sabes? Tenemos que escuchar, tenemos que hablar, y algo que debemos entender es que no solo está hablando de una palabra hablada por parte de un pastor o de tu líder de grupo familiar. Te está hablando de aprende a escuchar la voz de Dios que va a hablar a tu vida. Acompáñame a Romanos 10, 17, por favor. Romanos 10, 17. Dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabes, no solo está hablando de, escucha, lee la Biblia, y el versículo de hoy. Y había una hermana en el instituto bíblico, me decía, pastor, yo todos los días agarro, no sé si han visto unas tarjetitas que se llama el pan diario, y agarran su tarjetita y el versículo que leí, Dios ya me ha hablado. Ahora, yo no digo que Dios no hable a través de esas tarjetitas, pero no solo está hablando de, voy a leer el versículo del día que me dice el app, ¿no? Y ahí está en el app y te dice el versículo del día y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No solo te está hablando de eso, sino debes de estar constantemente escuchando la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso va a traer fe a tu vida. Algo que Dios ponía en mi corazón. Yo ayer me invitaron con Palabra Viva a predicar a través de Zoom a los jóvenes, y algo que yo les decía, no sé por qué a mí me ponen a predicar este tema, porque yo soy la persona menos experimentada acerca del noviazgo. No tengo mucha experiencia, una novia y una esposa y nada más, pero bueno, me invitaron a hablar de ese tema. Y algo que yo les decía es que en el momento, porque le conté toda la historia de amor y toda mi telenovela y toda la cosa, y una de las cuestiones que después de que me operaron a mí es que de verdad, y se los prometo, caí en depresión. Y una de las cosas que también me pasó es que mi fe estaba cayendo abajo, estaba tirándose.
Desde el momento que a mí me anunciaron es que tú tienes un tumor en la cabeza y te puedes morir en instantes. ¿Sabes? Había pensamientos en los cuales siempre estaban tumbando a un pastor. Al pastor le está cayendo la fe. Híjole, déjame decirte, un Pedro que negó a Cristo viéndolo crucificado 3 veces. Su fe estaba decayendo. Aquel que dijo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. En el momento que Jesús más lo necesitó, Pedro dijo, ay no, yo no sé quién es él. No, él no es mi maestro. No, él. Y yo enseño en el Instituto Bíblico la vida de Cristo. Yo les decía, y no quiero darte una excusa, pero alcanzo de decir, pues si Pedro, que conoció a Cristo y estuvo con él y peleó con él y anduvo con él y caminó sobre el mar, tuvo que luchar en contra de la incredulidad, pues creo que yo estoy salvado. Porque muchas veces vamos a pelear contra la incredulidad y decir, ¿de verdad Dios existes? ¿Dios de verdad me amas? ¿Dios de verdad tú eres una realidad? Porque esto que yo estoy pasando y esto que estoy viviendo no lo dicen. Porque mi realidad no me dice que tú existes. Es por eso que Pablo te dice, tienes que mantenerte escuchando la voz de Dios, porque la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Te tienes que aferrar. Acompáñame a Mateo 11, 28 al 30, por favor. Mateo 11, versículo 28 al 30. Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y me dirás, pastor, ¿esto qué tiene que ver con tu prédica? Y sabes, algo que he entendido, que esta palabra es verdad. Repite conmigo, la Biblia es verdad. Otra vez, repite conmigo, la Biblia es verdad. La Biblia es verdad. Y algo que me encanta, dice el punto número 2, escucha lo que Dios dice acerca del asunto en el cual estás viviendo. Escucha lo que Dios está diciendo cuando los médicos están diciendo, tú no puedes tener hijos. Escucha lo que Dios dice en el momento que dice, ya no tienes trabajo y ya no tienes esto y te vas a quedar y vas a tener hambre. ¿Qué Dios dice? ¿Qué Dios dice acerca de lo que tú estás diciendo? Por eso dice que tenemos que escuchar. Porque mis experiencias o las cosas que estoy viviendo pueden hablar demasiadas cosas. Pero ¿qué es lo que Dios dice acerca de lo que estoy viviendo? Es por eso que Pablo les decía, hey, escucha, porque la fe viene por escuchar a Dios. ¿Qué Dios dice? Yo les decía a los jóvenes ayer, saben, yo pasé por conflictos existenciales. Mi hermano se casó antes que yo, mi prima se casó antes que yo y me chocaba. Lo peor es que estuve en el momento donde ministré muchísimas bodas. Y yo dije, ¿yo por qué no? O sea, me dirás, ay, pastor, tus conflictos todos bobos. Pero de verdad, para mí eran unos conflictos grandes. Yo era pastor de jóvenes. Me guardé, busqué, no tuve. Les decía ayer a los jóvenes que una vez los jóvenes de la iglesia se burlaron de mí. Chamaquitos de adolescentes y de la prepa se burlaron de mí porque yo les dije que era virgen hasta de los labios. Y en ese momento soltaron una carcajada y se burlaron de mí. Y me dijeron, ¿de verdad, pastor? ¿Es virgen hasta de los labios? Les dije, sí, me he guardado para mi esposa. Y me dijeron, no le creo.
¿Sabes? Porque de verdad para mí era decir, ¿de verdad Dios tú tienes preparada una mujer para mí? Y wow, tenía preparada una guapísima, hermosa, preciosa, encantadora mujer para mí. Pero tuve que esperar hasta los 31 años de edad. 31 años de edad. Ya estaba preparando mis forros de Biblias, porque yo no iba a vestir santos, sino forrar Biblias y mandarlos a las misiones. Pero tuvo que tener conflictos. ¿Qué Dios dice acerca del asunto? ¿Qué estás viviendo tú? ¿Qué asunto estás viviendo? Ahora te pregunto, ¿qué Dios está hablando acerca de eso? Número 3, la palabra es vida. La palabra es vida y eso viene muy cercano con el anterior punto. Acompáñame a Juan 1:1 y vamos a leer hasta el 14. Entonces te voy a pedir, yo voy a leer el primero, ustedes el segundo y todos nos juntamos en el 14. ¿Cuántos dicen amén? ¿Traes tu Biblia o traes la Biblia del proyector? Amén. Dice la palabra de Dios, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ustedes. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cinco, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos juntos. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra es vida y se llama Jesús. Vuelvo a decirlo, la palabra es vida y se llama Jesús. Dice, en el principio era el verbo, en el principio era el logos. Y me encanta, nunca había, yo sabía que la palabra, la palabra verbo significaba logos, pero no entendía muy bien el significado de logos. Logos es la palabra en griego acerca de que significa verdad, pero es más, no solamente el significado es verdad, sino habla una expresión más fuerte. Dice que logos es la expresión de los pensamientos del Padre por medio del Espíritu. Y te lo vuelvo a decir, ¿cuál es la definición? Es la expresión de los pensamientos del Padre por medio del Espíritu Santo. Dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y en Génesis 1 dice hagamos. Y en ese momento, y me encanta cómo Dios dice habló y las cosas fueron hechas. Porque en ese momento Dios pensó que tenía que hacer a Adán y tenía que hacer a Eva, y en ese momento lo pensó. Pero no solo pensó, sino lo habló. Porque la palabra, esa vida, ese logos era Jesús, que es aquel que sostiene a toda la creación y que sostiene tu vida. Cuando habla de logos, habla acerca de un pensamiento divino, y no solo un pensamiento, sino una acción de hablar. Ahora, estudia todos los milagros de Jesús y Jesús siempre habló. Hubo muy pocas veces en las cuales no habló. Hey, mujer, tus pecados te han sido perdonados. Hey,
Vete al río y lávate los ojos. ¡Ey! Tu fe te ha hecho salvo. Porque Jesús siempre quería reafirmar la fe de las personas. Sabes, ahí va el centurión y le dice: hey, Jesús, solo habla las cosas y las cosas van a ser hechas. Porque Jesús es la palabra, es la verdad, es la vida que sale de la boca de Dios, el Padre. Algo pensado y hablado es algo que Dios habla. Y quiero terminar este punto. Cree lo que oyes y actúa. Te lo vuelvo a decir. El anterior punto es escucha. Cree lo que oyes y actúa. ¿Sabes? Pedro ve a un fantasma que estaba caminando sobre el lago y le dice: hey, ¿quién tú eres? Y Jesús le dice: hey, yo soy Jesús, soy Jesús, tu maestro. Y Pedro le dice: hey, si tú eres Jesucristo, el Mesías, manda que yo vaya a ti. Y Pedro, bien valiente, va y caminó sobre el agua porque escuchó la voz de Cristo y obedeció. Pero me encanta, en el momento que dejamos de escuchar la voz de Dios, en el momento que dejamos de escuchar la vida de Dios, es en el momento donde nos hundimos. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, esa vida, ese logos que habla nuestras vidas, es en el momento donde mi fe cae. Porque Jesús habla vida a nuestras vidas. Porque su palabra es vida. No es algo que nada más voy a leer porque tengo que cumplir con el versículo de diario, sino es algo que trae a mi vida vida. Por eso vimos en el otro punto, es que escucha la palabra y tu fe va a crecer. Escucha la palabra y tu fe va a crecer. ¿Qué encuentros has tenido con Dios en el cual has escuchado su palabra y ha traído vida a tu vida? Cuarto punto. Los hijos de Dios caminan con los ojos cerrados. Los hijos de Dios caminamos con los ojos cerrados. Y sabes, yo estaba poniendo en este punto y estaba estudiando y se me vino esta idea y como leí, sabes, tengo una mente muy que me traiciona y había olvidado ese punto y dije: no, tengo que recordar porque ese punto me estaba pegando y volví a estudiar. Dije: eso tengo que hacer porque en este punto Dios ponía mucho, hablaba mucho a mi corazón. ¿Sabes? Los hijos de Dios caminamos con los ojos cerrados. Y esto Dios habló mucho. Y solo escuchamos la voz del Padre. ¿Sabes? Tú y yo debemos de ser unos ciegos, en el cual solo estemos atentos a la voz de Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? ¿A dónde voy a ir? ¿En qué voy a trabajar? ¿Con quién me voy a relacionar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué profesión voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Cerrar los ojos. Abre tu Biblia, por favor. 2 Corintios 5:7. Yo sé que todos se la saben. 2 Corintios 5. Versículo 7, y dice la palabra de Dios, que dice: porque por fe andamos, ¿y qué? Otra vez. Dice: porque por fe andamos, no por vista. ¿Sabes? Porque algo que pasa es que si tú estás viendo por vista, no vas a poder caminar sobre el mar. Es que si estás viendo por vista, no vas a poder ver que tu esposo va a ser salvo. Es que si tú estás caminando por vista, no vas a poder creer que tu padre que tiene cáncer va a ser sano.
es que si tú andas por vista, vas a ver que las dificultades a las cuales estás enfrentando no van a ser hechas. Es que yo tengo que cerrar mis ojos y lo único que tengo que escuchar es qué es lo que Dios está hablando conmigo. ¿Qué es lo que Dios está hablando conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y se los decía porque, sabes, los últimos meses he estado sufriendo de unos dolores de cabeza muy difíciles. Para los que no saben, no me pudieron quitar el tumor y habían venido muchos pensamientos a mi mente. Porque uno de los efectos que produce el crecimiento del tumor son dolores de cabeza. Jamás en la vida yo he sufrido de dolores de cabeza. O sea, yo soy una persona que nunca me vas a estar viendo tomar una pastilla. Me chocan los medicamentos. Más que nada porque llevo 8 años que me inyectan cada mes. ¿Saben? Soy anti-medicina, ¿sabes? Yo, la gripa, bueno, casi no me enfermo, pero habían estado unos dolores tan fuertes y se me entumían las manos y empezaron a venir pensamientos de: hey, tu tumor te está creciendo. Hey, tu tumor. Hey, acuérdate lo que te dijo el doctor: dolores de cabeza, mareos y pérdida de vista. Y algo que yo le decía a mis doctores, y justo este ojo, porque este ojo, el tumor está más del lado de mi ojo. Y había días dormidos, antes de acostar yo le decía: Grecia, me duele mucho el ojo, me duele, y me lo tenía que apretar. Hace un mes fui a mi hospital. Yo no quería ir a mi hospital porque es un hospital COVID, es el Hospital General de México. Y yo tenía que ir porque ahí está mi médico, ahí están mis estudios, aquí está todo. Y estudiando esto y viendo, de verdad, yo le decía: es que no sé qué va a pasar. El miércoles yo me voy a internar porque me van a hacer una resonancia y me van a hacer una arteriografía en el cual van a estar checando, porque también esta cosa está invadiendo mi carótida y cosas por el estilo. Ya saben, soy un estuche de monerías y cosas por el estilo. Y el miércoles me van a hacer mi resonancia para ver cómo está el estado del tumor. Y el jueves me van a ingresar un catéter y van a estudiar mi malformación. Pero había pensamientos en los cuales estaban hablando a mi vida y me decían: te vas a morir. Inclusive, mala onda de mi parte, yo le decía: Grecia, no te vayas a volver a casar, tienes que guardar luto por toda la vida. Y me dijo: sí, entonces ustedes están no es cierto. ¿Sabes? Porque de verdad les prometo, fue momentos de angustia y decir: puede ser que mi tumor me van a regañar, el tumor no es mi tumor, es el tumor. Esa es una cosa que está alojada en mi hipófisis. Creció. Por eso los dolores, pues te duelen los ojos demasiado. Vive de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios y el testimonio de su espíritu. Lo vuelvo a repetir: vive de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios y el testimonio de su espíritu. Es que Dios ha hablado que yo tengo un propósito eterno. Y yo sé que la muerte no reinará en mí, sino la vida de Dios, porque es lo que Dios ha hablado a mi vida. Y que tendré una generación que va a seguir mi legado. Y esas palabras y esos pensamientos que ha querido hablar el diablo a mi vida son mentiras, porque Dios ha hablado verdad a mi vida. Es por eso que yo tengo que cerrar los ojos, taparme los ojos y solo escuchar la voz de Dios, porque es lo que Dios habla a tu vida, es lo que es verdad.
no los pensamientos, no los actos, no los hechos que tú estás viviendo, sino lo que Dios habla a tu vida, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y esa fe es solo oírlo a Él, solo oírlo a Él. Tú y yo tenemos que andar con los ojos cerrados, porque Dios va a hablar cosas que son imposibles. Sabes, muchas veces Dios va a hablar cosas imposibles para ti, pero posibles para Él. Entonces te pido, cierra tus ojos y solo escucha la voz de Dios. Y último punto, tengo un minuto para acabar. Dice: Dios, al regenerar el nuevo nacimiento, produce un creyente donde antes solo había muerte, ahora hay, donde había muerte e incredulidad, ahora por el poder del Espíritu, el Evangelio de Jesús produce comprensión espiritual, fe. Donde había ceguera e incredulidad, ahora hay una fe y una confianza en Dios. Primera de Juan 5:1, y con esto termino. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Estaba leyendo un devocional y estaba viendo este punto. Dice, vea lo que dice John Stott acerca de ese versículo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo está relatando John Piper. Dice: es importante la combinación del tiempo presente. Dice: cree. Dice: y el tiempo perfecto es nacido. Dice el versículo: todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Ella muestra claramente que la fe es consecuencia, no la causa del nuevo nacimiento. Nuestra continua actividad de fe, gracias. Nuestra continua actividad de fe es el resultado y por lo tanto la evidencia de nuestra experiencia del nuevo nacimiento en el pasado, mediante la cual nos volvemos y permanecemos hijos de Dios. ¿Sabes? La fe que va a producir en nosotros el nuevo nacimiento es algo en el cual te aferras, escuchas, donde crees que la palabra de Dios, donde cierras los ojos y caminas en fe. Eso lo va a producir el nuevo nacimiento, en decir: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y voy a caminar de acuerdo a Él, como Él quiere que yo camine. Eso lo produce el nuevo nacimiento. El seguir fortaleciendo la semilla del Evangelio, que es la buena noticia en nuestras vidas, hará que produzca fe. Esa fe en el cual yo puedo decir: confío en ti. Si me voy a hundir, tú vas a rescatarme, pero yo voy a caminar sobre el mar. Yo voy a caminar sobre el mar porque estoy escuchando tu voz y sé que tú eres y tú estás hablando. Ponte de pie, hemos terminado. Señor, hoy te decimos que confiamos en ti, porque todas las palabras que has hablado en nuestras vidas son verdad. Confiamos en ti, confiamos en tu amor, confiamos en tu fidelidad, confiamos en tu misericordia. Hoy yo te pido, Padre, Señor, que hables palabras de vida a cada de nosotros. Queremos escuchar tu voz, queremos andar por fe y no por vista. Queremos creer que tú eres un Dios vivo y eres un Dios poderoso, que tu palabra es verdad, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, Señor. Hoy yo hablo, Señor, que todas las mentiras que el diablo quiere hablar a nuestras vidas son destruidas. Que no creo en esas mentiras, que no creo en esas palabras que quieren hundir mi fe. Hoy yo declaro, Señor, que tú hablas a nuestras vidas, que hablas a nuestros corazones y tú dices palabras de verdad.
Dios, habla vida. Habla vida a nuestras vidas, Señor. Habla vidas, Señor, que nuestra fe crezca, que nuestra confianza en ti crezca, Señor. Queremos andar por fe y no por vista, Señor. Aún cuando nuestros ojos humanos vean cosas difíciles, creemos que tú eres el Dios de los imposibles, Señor, que tú eres el Dios sobrenatural que me ama y ha muerto por mí. Señor, confío en ti, creo en ti. Señor, hoy yo te pido, Padre, que tú hables a nuestros corazones y habla a nuestras vidas, Señor. Bendecimos y honramos su nombre, porque eres un Dios vivo y eres un Dios totalmente poderoso. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. No sé si también a través de la transmisión nos están viendo por primera vez. También a haber personas que quieren orar por ti. Nada más coméntalo en Facebook, en YouTube, y van a acercarse a ti. Señor, que esta semana sea una semana bendecida. Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que todas las cosas que emprendamos, Señor, sean de acuerdo a tu perfecta voluntad. Honramos tu nombre, exaltamos tu nombre y te pedimos que esta palabra no entre en un oído y salga en otro, sino que sea tu palabra, Señor, que produzca frutos de vida. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.